Hoy quiero hacer una comparación de lo que supuestamente le ocurrió a una científica en el 2022, antes de su suicidio. Esta científica se llama Amy Skrish. Estoy utilizando la inteligencia artificial Grok, ya que he notado que la inteligencia artificial ChatGPT está muy limitada en brindar este tipo de información. A la pregunta, Amy Skrish, científica que se suicidó en 2022, manifestó que la atacaban con armas de energía dirigida. Sí, Amy Skrish manifestó repetidamente que le atacaban con armas de energía dirigida, Directed Energy Weapons o DEO. Amy Catherine Skrish fue una científica e investigadora estadounidense de Huntsville, Alabama. Se especializaba en química, biología, ingeniería eléctrica, física y conceptos de propulsión avanzada, incluyendo antigravedad y tecnologías exóticas. Cofundó el Institute for Exotic Science y trabajaba en ideas de propulsión que podrían desafiar sistemas convencionales de cohetes. ¿Qué dijo sobre las armas de energía dirigida? En videos y mensajes, algunos resurgidos en 2026, se le ve grabando sus manos enrojecidas e inflamadas, afirmando que eran quemaduras causadas por un arma de energía dirigida. Mientras trabajaba, decía que le quemaban las manos hasta el infierno y que el arma podía obtener imágenes 3D de lo que tecleaba en su laptop. En un clic aparece en pánico moviendo objetos para protegerse. Compartió fotos de sus manos quemadas con su amigo Frank Milburn, ex oficial de inteligencia británico, quien declaró que ella creía estar siendo atacada físicamente y psicológicamente por su trabajo en propulsión. Mencionó un posible emisor de RF en banda K alimentado por baterías de auto. En textos enviados poco antes de su muerte, en mayo del 2022, fueron los textos, advirtió: si ves algún reporte de que me suicidé, definitivamente no lo hice. Si ves que me sobredosifiqué, definitivamente no lo hice. También habló de amenazas, hackeo de teléfono y acoso por parte de contratistas estadounidenses. Contexto de su muerte. Fue encontrada muerta el 11 de junio del 2022 en Huntsville, con una herida de bala en la cabeza. La causa oficial fue suicidio por disparo autoinfligido. Su padre ha rechazado las teorías conspirativas y no considera la muerte sospechosa. Sin embargo, su caso ha resurgido en 2026 como parte de una lista de científicos, a veces llamada Nuclear 11 o similar, muertos o desaparecidos con vínculos a investigación sensible, UAPs, ovnis o tecnologías avanzadas. El FBI ha confirmado que investiga posibles conexiones entre estos casos. Algunos congresistas como Eric Burlison han mencionado evidencia significativa de que fue atacada con DEO, armas de energía dirigida. Milburn y otros sostienen que no se suicidó y que el acoso, incluyendo posibles tácticas de gunstalking y DEO, armas de energía dirigida, estaba relacionado con su investigación. Perspectiva equilibrada. Lo confirmado, Skrish sí expresó temor por su vida. Documentó supuestos ataques con energía dirigida, quemaduras en manos, etc. Y dejó mensajes negando que se suicidaría. Hay videos y textos que respaldan sus afirmaciones. Lo controvertido: no hay evidencia pública independiente que verifique los ataques con DEO, tecnología real que existe en contextos militares, pero su uso contra civiles es tema de conspiración y similar al síndrome de La Habana. Algunas voces, incluyendo en Reddit, sugieren que podría haber tenido problemas de salud mental
y su padre descarta irregularidades. Las teorías de asesinato o encubrimiento por su trabajo en antigravedad, UFO, son populares en círculos de ufología, pero siguen siendo especulativas. En resumen, sí manifestó y documentó que le atacaban con armas de energía dirigida, y esas declaraciones han alimentado dudas sobre la versión oficial de su muerte. El caso sigue generando debate, especialmente tras nuevas revelaciones en 2026. Si buscas fuentes específicas como el video o los textos, puedo orientarte a decir, bueno, esto es lo que responde para seguir dando información. A la pregunta, ¿ella manifestó sufrir lo que se conoce como gangstalking? La respuesta es, sí, Amy Skrish manifestó sufrir lo que se conoce como gangstalking, acoso organizado o vigilancia en grupo. Ella describió un patrón de acoso que coincide con lo que las personas que se autodenominan Target Individuals, TI, llaman gangstalking: vigilancia coordinada, seguimiento en público por grupos de personas, generalmente de 2 a 6, abordajes por extraños que usaban información personal que no deberían conocer, preguntas descriptadas sobre su trabajo, hackeo de dispositivos, allanamientos a su apartamento, afirmó que ocurrió 3 veces, sabotaje, cambio de placa de su vehículo y mensajes anónimos amenazantes o que le incitaban al suicidio con rimas creepy. Detalles específicos que ella reportó. Seguimiento en público. Grupos entraban a lugares, bares, etc. unos 30 minutos después de que ella se sentara. Personas rotaban asientos a su lado y hacían preguntas idénticas o usaban buzzwords relacionados con su vida y su investigación en antigravedad y propulsión exótica. Acoso psicológico. Mensajes anónimos nocturnos con rimas, en inglés, bueno, la traducción: toma tus pastillas y sobredosis y esto se irá. También mencionó amenazas sexuales y character assassination. Character assassination es difamación. Componentes físicos combinados. Junto al gangstalking reportaba ataques con Directed Energy Weapon, DEW, quemaduras en manos y brazos, sensación de calor interno y otros síntomas. Compartió fotos y videos de estas lesiones. Otros elementos. Hacking. El programa sabía lo que tecleaba su laptop. Allanamientos y la sensación de que le estaban volviendo loca intencionalmente. Estas declaraciones aparecen en textos enviados a su amigo Frank Milburn, ex oficial de inteligencia británico, quien los ha compartido públicamente y testificó sobre ellos. Entrevistas y testimonios grabados donde habla explícitamente de gangstalking, sabotaje y acoso organizado. Conversaciones con su entonces pareja o colaborador Mark Sokol, quien también presenció parte del hacking y comportamiento extraño. Comunidades de Target Individuals y canales de YouTube, TikTok, Instagram han compilado estos materiales titulando videos como el gangstalking, sabotaje y muerte de la científica Amy Skrish o Amy Skrish habla acerca del gangstalking. Contexto y controversia. Amy vinculaba este acoso a su trabajo en tecnologías avanzadas, antigravedad, electrogravitación, propulsión exótica, en Huntsville, Alabama, cerca de instalaciones de NASA y militares. Creía que contratistas o entidades interesadas querían detener o robar su investigación. La muerte oficial sigue siendo suicidio por herida de bala infligida en junio del 2022. Su padre ha rechazado las teorías de asesinato. Sin embargo, los textos donde ella niega que se suicidaría y las descripciones detalladas de acoso han mantenido el caso vivo, especialmente en 2025-2026 con coberturas en News Nation, New York Post y menciones en el Congreso. Perspectiva equilibrada. Sí, ella
claramente describió y documentó experiencias que encajan en la definición de gangstalking: acoso organizado, más vigilancia, más hostigamiento psicológico. Estas afirmaciones son consistentes en sus mensajes privados y grabaciones. No existe evidencia pública, independiente y verificable de que se tratara de un programa oficial de acoso. Muchos expertos atribuyen estos reportes a problemas de salud mental, paranoia o delirios persecutorios, aunque algunos síntomas físicos como quemaduras son más difíciles de explicar. El FBI ha revisado algunos casos similares de científicos, pero no ha confirmado un complot en el de Amy. En resumen, sí manifestó sufrir gangstalking, combinados con ataques de energía dirigida, y lo documentó en textos, fotos y testimonios. Esto forma parte central de las dudas sobre la versión oficial de su muerte. Ahora me dirijo a la página de Observatorio del Ciberespacio, donde este señor, que es especialista, director de seguridad, habla sobre un tema muy parecido que está ocurriendo a nivel mundial. Específicamente este video: Programa Control Mental, Represión en Siglo XXI. Esta presentación es de carácter general y con ella solo pretendo informar al público desconocedor de esta problemática. Para los que no me conocéis, me llamo Javier Balañá Enarejos, soy director de Seguridad Privada y soy también miembro de la Junta Directiva de VIACTEC. VIACTEC es una asociación de víctimas de control mental. En esta presentación no estoy representando a nadie, es solamente mi punto de vista. Y bueno, para entender el control mental realmente es algo muy complejo, que para entenderlo habría que observarlo desde distintas perspectivas y hacerse preguntas como: ¿qué es el programa? ¿Qué objetivos tiene el programa? ¿Cuál es el fin? ¿A quién se dirige? ¿Cuál es el futuro? A la pregunta de cómo es posible la existencia de un programa como este en la actualidad y en democracias occidentales, pues probablemente la respuesta está en el retroceso de los derechos humanos, donde se puede observar claramente un surgimiento del Estado policial, un auge de la vigilancia y control ilimitado y restricciones en los derechos y libertades de los ciudadanos. Este programa es un programa gubernamental, es secreto, es inconstitucional y es internacional. Es la versión moderna de lo que era el COINTELPRO del FBI, año 56, o del MKUltra del año 50 de la CIA. También tiene muchos componentes de lo que era el CERSETSEN, desarrollado por la Stasi, la policía política de la Alemania Oriental, en el 70. Pero ahora es más efectivo con las armas de que disponen, que son armas neurotecnológicas. Las víctimas del programa se autodenominan como targets individuals. Algunos os preguntaréis, ¿pero por qué es secreto? Bien, pues es secreto porque la mayoría de sus actividades son ilegales en cualquier sistema democrático. MKUltra es también conocido como el programa mental de la CIA, y la palabra Zersetzung significa en alemán descomposición. Es una técnica de guerra psicológica ya utilizada por los nazis contra sus enemigos políticos. ¿Cuáles son los objetivos del programa? Bien, pues a mi entender, el principal es el control mental de la población. En segundo lugar, es la experimentación humana no consentida. Y en tercer lugar está desactivar disidentes, neutralizarlos. Hay que decir que el control mental de la población es la máxima aspiración de todo Estado totalitario. Los actuales dispositivos electromagnéticos permiten penetrar mentes y procesos del pensamiento de los ciudadanos. En cuanto a la experimentación humana no consentida, esto genera un tráfico muy lucrativo, sobre todo para el crimen organizado, y es la experimentación y venta ilegal de pruebas científicas, que es lo que permite avanzar a la neurotecnología y sus dispositivos,
También le sirve para mejorar la metodología del propio control mental. El control mental de la población, cuando mejor funciona, es cuando la gente no se da cuenta de lo que le están haciendo y creen que sus decisiones son tomadas por ellos. Hay que decir, en este sentido, que una tercera parte de la población está debidamente condicionada simplemente a través de los mensajes gubernamentales y de los medios de comunicación. No hace falta meterlos en el programa. Cuando los objetivos se dan cuenta de lo que está pasando y se definen como víctimas de control mental, esto es un fracaso del programa y a partir de aquí empieza la línea dura con la experimentación no consentida y la cibertortura. Algunas víctimas han tardado años en darse cuenta de lo que les estaban haciendo y actualmente muchas víctimas permanecen en silencio totalmente atemorizadas. Hay que decir que inducir a la gente a tomar sus decisiones sin que lo sepan, esto tiene un poder enorme para fines políticos, sociales, comerciales, de seguridad y para el control de la población. Que las víctimas permanezcan en silencio es lo que interesa al programa, ya que es un programa secreto, pero este es un planteamiento que no beneficia en absoluto a las víctimas. Experimentación humana no consentida. Bien, pues esto es lo que permite los avances neurotecnológicos que estamos viendo diariamente. No hay conexión entre los científicos y las víctimas. Los científicos piden un experimento, por ejemplo, rayar el hipocampo de mujeres de 32 años de edad, por poner un ejemplo, y saber qué reacciones se producen, ¿no?, con distintas frecuencias. Ellos piden este experimento y después reciben los resultados. Esto es muy rentable en el mercado negro. No hay contacto físico con las víctimas, se están usando sistemas avanzados de energía dirigida y armas psicotrónicas que permiten operar a distancia. Esta experimentación no informada es ilegal y secreta y está, como ya he dicho, relacionada con muchos de los avances neurotecnológicos actuales. Es muy rentable, sobre todo para los grupos de crimen organizado. En Francia, por ejemplo, en el año 2005, hay informaciones de que un grupo determinado de crimen que se dedica a esto ganó más de 4.000 millones de euros. Además, esto, como ya os he comentado, lo hacen a distancia, sin contacto físico. Pero la víctima es agredida en todas partes donde vaya, incluso en su casa, en su habitación y en su propia cama. ¿Cómo desactivan a un disidente? Bien, pues lo hacen creándole trastornos de estrés. Esto se consigue haciéndole campañas de ruido continuo 24/7, también a través de comportamientos repetitivos en la calle. Esto se llama teatro callejero. Atacar también cualquier debilidad psicológica para que la víctima se autoinculpe ella misma y de esta forma destruir su voluntad de defensa. El arresto psiquiátrico, a través del cual se crean historiales de falsas enfermedades mentales, y esto sirve para producir descrédito a la víctima, para incapacitarla e incluso para inhabilitarla como futuro testigo judicial. Verter calumnias para desacreditar y aislar, y el acoso encubierto hecho por personas normales. Esto es especialmente cruel. Hay que tener en cuenta que el arresto psiquiátrico para inhabilitar a posibles denunciantes es una práctica común y en aumento en toda Europa. Estas tecnologías, procedimientos de acoso encubierto, son muy eficaces para el control político de disidentes, de activistas, de denunciantes, de agitadores, de personas molestas, problemáticas o incluso de aquellas que les caen antipáticas. ¿Cómo desacreditan a un objetivo? Bien, pues los efectos del acoso encubierto generan pérdida de la esperanza en la víctima, a la par que le pueden crear rabia suicida o homicida. Han habido casos. También causa la destrucción de su vida. Básicamente consiste en prepararlo para su posible incapacitación o arresto psiquiátrico. Esto arruina su carrera y arruina también sus finanzas y en muchos casos les lleva a romper con su familia y también les acarrea la pérdida de hogar. Todo esto lleva a quebrar su voluntad de lucha. También produce cambios en su mentalidad política y ética
y puede crear una mentalidad más útil para el Estado. Llegados a este punto, evalúan la potencia de corrupción de la víctima o incluso su reclutamiento. Esto sería para utilizarla para torturar a otros. Tengo la impresión personal de que muchos perpetradores son antiguas víctimas y posiblemente siguen siendo torturados en menor medida para mantener su fidelidad y para que vayan aceptando las propuestas que les hacen para torturar a otros seres humanos. ¿Quién son los objetivos de este programa? Pues bien, pues son todos aquellos que perciban como una amenaza para el orden político y social establecido, como activistas por la paz, por la igualdad social o por la igualdad económica, también políticos o inconformistas, igual que lo hacía COINTELPRO en los años 50. Algunos objetivos de COINTELPRO fueron Martin Luther King y Malcolm X. Eran dos activistas a favor de los derechos humanos de los negros en Estados Unidos. Por otra parte, también están los sujetos aleatorios con fines experimentales, y aquí están utilizando hasta 25 perfiles psicológicos distintos. Esto es lo que les permite hacer avances en neurotecnología sin el consentimiento de las víctimas. Ahora vamos a ver el ejemplo de algunas personas objetivo. Algunas son conocidas como Julian Assange de Wikileaks. Todos sabéis de que él estuvo recluido en la Embajada de Ecuador en Londres. Pues parece ser que el tiempo que estuvo allí estuvo siendo cibertorturado a distancia. Según comenta él, ha comentado alguna asociación de víctimas de control mental. Dice que las distintas radiaciones provenían de edificios colindantes o incluso desde el otro lado de la calle, también desde furgonetas estacionadas en la zona. Otro personaje conocido es Edward Snowden, que como sabéis trabajaba como contratista para la NSA. Él conocía el espionaje masivo e indiscriminado que hacían e hizo varios escritos de queja por conducto interno. Cuando vio que esto no daba resultados, empezó a apoyar al congresista Ron Paul, defensor de los derechos humanos. Posiblemente en este punto le incluyeron en el programa Target Individual y empezaron a cibertorturarlo, para anularlo o reeducarlo, lo cual hizo que dejara su trabajo, un trabajo estupendamente pagado. Estaba ganando $200,000 al año, tenía una bonita casa en Hawái y también dejó a su pareja para escapar al exilio, donde todavía permanece a día de hoy. Un caso curioso es el caso de Jill Hansen. Es simplemente una surfista, una chica joven que en un momento dado dio una charla en TED sobre la fuerza del amor, que tuvo mucho éxito y a la semana la habían incluido en el programa de Target Individual. Domingo F. es un socio de Viactech España que reside en una pequeña localidad del centro de España donde todos se conocen y él conoce perfectamente a sus perpetradores. O sea que sabe quién son los que le radian diariamente y le torturan. Y uno de ellos, que es un vecino del pueblo, es un físico nuclear, lo cual demuestra el carácter experimental de todo esto. Otra persona socia de Viactech es Jacqueline D., que ella es vecina de una localidad al norte de España y que fue engañada por dos policías municipales para llevar al hospital de la Seguridad Social, donde le aseguraron que habían recibido un escáner para detectar implantes ilegales. Todo fue un engaño y la llevaron directamente al pabellón de psiquiatría, donde rápidamente le atribuyeron un falso diagnóstico mental. Este caso refleja muy bien el abuso del Estado y de la psiquiatría en este programa para inhabilitar a las víctimas como denunciantes. Y para acabar, para no ser muy extenso, un caso más, que es María G., que es vecina de un pequeño pueblo en Francia, que conoce al jefe de los perpetradores, que es alguien del crimen organizado, que le confesó lo muy rentable que resulta todo esto, y ella, que lleva 30 años de víctima de control mental, a ella le ofrecieron la posibilidad de colaborar con ellos en la tortura a otras víctimas, a lo que María rechazó. Actualmente Teresa está haciendo activismo en contra del control mental en Francia, en España y en Bélgica. ¿De dónde vienen las tácticas y técnicas actuales? Pues vienen de COINTELPRO, de MKUltra y del programa Versetzen de la Stasi.
¿Cuáles eran las tácticas de COINTELPRO? Bien, COINTELPRO es un programa que desarrolló el FBI durante los años 1956 a 1971 y la finalidad era desacreditar y difamar a las víctimas. Para ello utilizaban campañas encubiertas para destruir las relaciones interpersonales. También hacían acoso y vigilancia continua. Esto lo llaman acecho. Por otra parte, pues intervenían cartas y llamadas telefónicas y aparte también hacían llamadas telefónicas amenazantes. Realizaban auditorías para hacer un acoso legal y creaban problemas al objetivo, manipulando sus familiares, jefes, propietarios, profesores, amigos, etcétera. También hacían registros domiciliarios, causando vandalismo y vigilancia constante. Resumiendo, uno de los tres objetivos que persigue el actual programa de control mental es el mismo que ya perseguía COINTELPRO en su día, que es el neutralizar al disidente. Ahora vamos a ver las tácticas que usaban en el proyecto MKUltra de la CIA durante los años 1950 a 1973. MKUltra básicamente es experimentación con seres humanos y este programa también es conocido como el programa de la CIA de control mental. Tenía varios objetivos, como por ejemplo crear sujetos manipulables y dependientes de sus torturadores, crear asesinos programados, desarrollar técnicas de tortura e interrogatorio. Para ello rompían la personalidad de la víctima, le creaban amnesia, conmoción, confusión. Le insertaban nuevas creencias éticas, políticas y de personalidad. También manipulaban sus estados mentales y alteraban la función cerebral por medios remotos. En MKUltra usaban mucho las drogas camufladas, que el crear aislamiento, el abuso verbal y sexual, y también dañaban la vista y el oído de las víctimas. Usaban la tortura para promover el pensamiento ilógico, la impulsabilidad de la víctima y restar eficacia en su forma de hacer. Las tácticas de la Stasi o la tortura Zersetzen fue utilizada con mucha eficacia durante los años 1970 a 1980. Zersetzen en alemán significa descomposición e interrupción y es la técnica que ya utilizaban los nazis para neutralizar a sus enemigos políticos. Se basa en la represión silenciosa, la persecución secreta contra disidentes, ataques preventivos. Acosar con personas normales, esto es muy cruel, incluso personas del entorno del objetivo, como pueden ser los amigos y su propia familia. La influencia del Estado contra el objetivo era palpable tanto en instituciones públicas y privadas. La guerra psicológica provoca indefensión, daños irreversibles. También creaban aislamiento y reeducación política e ideológica. Eran como una especie de castigos extrajudiciales y también usaban la difamación, utilizando información cierta y falsa, pero siempre degradante para la víctima del programa. Orquestaban también fracasos personales y profesionales para dañar la confianza de las víctimas. Le creaban dudas sobre su futuro. Le estimulaban desconfianza o paranoia. Explotaban sus debilidades o adicciones. Generaban vergüenza por difusión de rumores en el entorno propio de la víctima. Había una constante vigilancia abierta y encubierta. La vigilancia abierta es acoso. Había intercepciones de correo, de teléfono, de internet, de todo. Manipulación de propiedades y vehículos. Envenenamiento de alimentos y bebidas. Manipulación de medicamentos. Allanamiento de morada dejando rastros, quitando, poniendo, modificando objetos para amenazar o intimidar al objetivo. Muchos de estos puntos que acabo de señalar seguro que les resultan familiares a las actuales víctimas de control mental. Las armas. Están usando armamento muy avanzado, electromagnético, neurotecnológico y psicotrónico. Existen un montón de evidencias sobre la existencia y el uso de estas armas, incluidas las patentes, de la mayoría de las cuales están registradas en Estados Unidos, aunque también las hay en Alemania, Japón y otros países.
La señal de Moscú. La señal de Moscú eran unos haces de microondas de baja potencia dirigidos contra la Embajada de Estados Unidos en Moscú durante los años 1953 a 1976. Fue descubierta en 1962 y la estuvieron estudiando hasta 1970. Posteriormente indemnizaron a los diplomáticos, pero muchos se enfermaron y algunos murieron. Esto se destapó por un periodista de investigación en el año 1976. Resulta curioso observar cómo durante 8 años, después de detectar la radiación, no avisaron al personal de la embajada mientras seguían investigando y solo se destapó el tema por un periodista de investigación en 1976. El proyecto Pandora fue financiado por la CIA y también por la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa, conocida como DARPA, que es el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, y a su vez también estuvo financiado por la Marina de Estados Unidos. Durante los años 1965 a 1970 estudiaron los efectos psicológicos y de salud causados por microondas de baja intensidad como la señal de Moscú. Tenían capacidad para inducir el paro cardíaco, para crear fugas en la barrera hematoencefálica y crear también alucinaciones auditivas. También comprobaron cómo el sistema nervioso podía degradarse. Investigaron si las microondas podían controlar la mente. Desarrollaron armas neurológicas y fisiológicas. En 1970 ya conocían el potencial de los microondas de baja intensidad para provocar un paro cardíaco, cuya autopsia posterior no revelaría tóxico alguno. Parece ser el crimen perfecto. Además, es un tipo de muerte muy habitual en el siglo XX para los hombres y ya en el XXI para ambos sexos. José Rodríguez Delgado es el famoso científico que paró la embestida de un toro simplemente con un control remoto. En esa corrida había un novillero que era el cordobés. Rodríguez Delgado trabajó en el proyecto Pandora de la CIA para la creación de una sociedad psicocivilizada. Investigó la radioestimulación de la amígdala e hipocampo con variedad de efectos. En 1966 dijo que emoción y comportamiento pueden dirigirse por fuerzas eléctricas y que los humanos pueden ser controlados sin que lo sepan. Añadió que estas armas son más peligrosas que las atómicas. También dijo ya en 1966 que conociendo el cerebro humano podemos robotizar al hombre sin que lo sepa y este es el gran peligro del futuro. El doctor Ross Adey trabajó en el proyecto Pandora de la CIA y anteriormente había estado trabajando en la Universidad de Sur California. Adey demostró que la radiación interfiere en el cerebro y que produce fugas de calcio. Creó o ayudó a desarrollar el armamento de confusión en el año 1970. El doctor Ross Adey estudió la modificación del comportamiento por medios electromagnéticos con influencia remota, simplemente colocando el objetivo en un campo magnético. Lawrence Pinneo es un neurofisiológico ingeniero electrónico que trabajaba para el Instituto de Investigación de Stanford. Stanford es un gran contratista militar. Lawrence desarrolló un sistema informático capaz de leer la mente de una persona en el año 1974. Y es que correlacionó ondas cerebrales en un electroencefalograma con comandos específicos. El doctor Eldon Byrd fue un ingeniero médico de la Marina de Estados Unidos que estaba en el Cuerpo de Marines. Desarrolló armas electromagnéticas no letales durante los años 1980 a 1981. Afirmó que ya había en aquel momento tecnología para inducir sonido al cerebro y para monitorear y alterar ondas cerebrales a distancia. Podían apuntar a órganos individuales a distancia y crear dolor y otros efectos en cualquier parte del cuerpo. También podían irrumpir la unión de los iones de calcio en células a distancia.
Afirmó que la tecnología de control mental existe y que existen numerosas evidencias. El doctor Eldon Wirth, después de su última afirmación de que había un montón de evidencias de la existencia del programa de control mental, antes de que pasara un año se murió. ¿Fue una casualidad? Existe un documento de la NASA del año 1980 que describe que se puede crear remotamente la percepción de ruido en la cabeza de cualquier persona, exponiéndola a pulsos de microondas de baja potencia, y que también se podía crear un habla inteligible como la voz de Dios. Muchas de las víctimas de control mental, al ir al psicólogo o psiquiatra y contarle que escuchan voces en el interior de su cabeza, automáticamente se las diagnostica como esquizofrénicas, sin tener en cuenta que desde 1980 ya existe tecnología para crear este efecto. Un artículo del periódico Spotlight en Estados Unidos, en julio de 1996, confirmó la existencia de un contrato clasificado del Pentágono para el desarrollo de generadores electromagnéticos de alta potencia para interferir las ondas cerebrales humanas. El doctor Emery Howard, de la Universidad de Harvard, declaró que estos generadores están diseñados para invadir la mente, alterar su sinapsis y que en manos de técnicos gubernamentales pueden desorientar a multitudes o manipular individuos en actos autodestructivos que, añadió, era un arma muy aterradora. El doctor José Rodríguez Delgado, en su libro Control físico de la mente hacia una sociedad psicocivilizada, dijo que los individuos estimulados eléctricamente creen que sus acciones son sus propias ideas. Su mente racionaliza dichas acciones y no son conscientes de la influencia externa. Y añadió que estas armas influyen en el comportamiento psicológico humano sin conocimiento de la víctima a través de la tortura mental y física. Como resumen del programa de control mental, hemos visto cómo incluye asignaciones de programas anteriores como COINTELPRO y MK Ultra. También hemos visto cómo para acosar utilizan personas normales, como hacía la Stasi de la antigua Alemania Oriental. Vemos también cómo usan armas neurotecnológicas avanzadas para torturar física y mentalmente a las víctimas, estén donde estén y a distancia. Esto se denomina cibertortura y está considerada por la ONU como de crimen de lesa humanidad. Por esto este programa es secreto en los países democráticos, porque es totalmente ilegal. Los medios son muchos, pero destacar la tortura, el control, el descrédito, la neutralización y la experimentación, lo mismo que los programas anteriores. Por otra parte, también añadir que en este programa se violan sistemáticamente las libertades, lo mismo que pasa con el sistema de crédito social chino. Entonces la pregunta que me hago es si será esto un ensayo de un nuevo orden mundial que nos quieren imponer para las democracias occidentales. En cuanto a las víctimas, pues algunas son escogidas al azar, simplemente con fines experimentales entre 25 perfiles psicológicos diferentes. Esto genera un tráfico ilegal de datos muy lucrativo. El objetivo del programa es el control mental de la población frente a los desafiantes cambios políticos, económicos, sociales y neurotecnológicos que están surgiendo en la actual revolución industrial 4.0. El objetivo prioritario del programa es anular a los disidentes, activistas y denunciantes contra la corrupción y represión. La mayoría pierden sus trabajos, familias y hogares, y muchos terminan tomando fuertes medicamentos que no necesitan. Otros acaban incapacitados y algunos acaban suicidándose o cometiendo homicidios. ¿Y cómo afecta todo esto al futuro de la humanidad? Nos dirigimos hacia una realidad sintética, donde pensamientos, enfermedades y sueños estén controlados por supercomputadoras y manipulados sin nuestro conocimiento. ¿Van a convertir a nuestra sociedad en un lugar donde todo el mundo espíe a todo el mundo? ¿Existen personas en nuestra sociedad con menos derechos que otras y que además pueden ser acosadas, cibertorturadas y difamadas con total impunidad? Ciertamente surgen varias preguntas muy preocupantes
Y es que las implicaciones de este programa para la humanidad son aterradoras y no sé si a ti te recuerdan a algún régimen totalitario, quizás a la Alemania nazi. ¿Cómo resistir a esta represión en pleno siglo XXI? Los objetivos deben hablar y perder el miedo, la vergüenza y el sentimiento de culpabilidad. Deben romper el aislamiento que les quieren imponer y contactar con otras víctimas a través de asociaciones como Viactec España. Ten en cuenta que nadie entiende mejor a una víctima que otra víctima. Y además, este diálogo les refuerza psicológicamente. El control mental es ciertamente un programa muy perturbador. Está diseñado para que el ciudadano más coherente parezca un perturbado mental. Además, muchas víctimas están erróneamente diagnosticadas y obligadas a tomar potentes medicamentos que no necesitan y que tampoco disminuye ni el acoso ni la cibertortura de sus vidas. Algunos se medican simplemente para acallar a sus familiares y amigos, escépticos con su realidad. No lo consideres loco. Si conoces a alguien que está pasando por esto, ten en cuenta que puede ser una víctima de este programa. Es probable que la misma legitimidad de sus problemas fue lo que hizo que le incluyeran en el programa, y lo que buscan ahora es desacreditarlo. ¿Cómo acabar con este programa? Las víctimas deben mostrarse públicamente y explicar lo que les hacen. Los periodistas de investigación deben seguir esta historia como hicieron con COINTELPRO, MKUltra, La Señal de Moscú y el Síndrome de La Habana. Los objetivos deben unirse. La unión hace la fuerza, como hacen los socios de Viactec o de cualquier otra asociación de víctimas de control mental. Las víctimas nunca deben abandonar la lucha. Los parlamentos constitucionales deben investigar a las agencias de inteligencia y sus operaciones encubiertas, a los programas de experimentación humana no consentida, utilizando neurotecnologías y procedimientos psicológicos que generan un lucrativo tráfico de datos en el mercado negro, al crimen organizado, que vende informes científicos de personas cibertorturadas a centros de investigación por grandes sumas de dinero. Incluso parece que en algunos casos el crimen organizado ha vendido armas electromagnéticas ilegales al propio Estado. Pues todo esto es lo que hay que investigar desde los respectivos parlamentos constitucionales. Todo esto que te acabo de contar no es ciencia ficción. Todo esto está sucediendo en la actualidad y desde hace años. Las víctimas se cuentan por miles. Solo en España, en Viactec, hay más de 200 personas que se consideran target individuals y que sufren diariamente estas agresiones. Todo esto que se está manteniendo en secreto tiene que ser expuesto a la opinión pública para que pueda ser desactivado para siempre. Muchas gracias.